Bienvenidos a una nueva edición de Plenario en una jornada muy especial por todo lo que sucede acá en el Congreso de la Nación, particularmente en la Cámara de Senadores, donde es un día muy especial ya que se va a tratar nada menos que el proyecto de ley de ficha limpia y, de ser aprobado sin modificaciones, va a ser convertido en ley, una iniciativa que viene trajinando los pasillos del Congreso desde el año 2017. Veremos si finalmente se corresponden todas las expectativas positivas que hay respecto de su aprobación y termina consiguiendo los votos necesarios para ser aprobado. De eso hablaremos a lo largo del día. También hay mucha actividad en la Cámara de Diputados. Por supuesto, hoy hubo dos reuniones de comisión de las que hablaremos durante este programa y está todo lo que quedó de las comisiones de ayer, un martes de mucha actividad y muy trascendente. De todo eso vamos a hablar con mis compañeros a lo largo de esta hora y media de información legislativa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Ficha limpia, como decíamos, tras la media sanción en diputados, es tema de tratamiento en el Senado. Régimen penal juvenil, otro de los temas tan importantes que se trataron esta semana en el Congreso. Diputados acordó un dictamen con la baja de la imputabilidad a 14 años. Y moratoria previsional, buscan dictaminar el 13 de mayo tras el plenario de comisiones de previsión y seguridad social y de presupuesto y de hacienda que tuvo lugar en la víspera. Esos son los títulos principales de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Sí, como decías, mucha actividad en comisión esta semana en la Cámara de Diputados, no en el recinto. El recinto del Senado es el que está sesionando en este momento. Todavía no arrancó el tratamiento de ficha limpia. Hubo varias discusiones, pedidos de preferencia, otros temas, ¿no? Algunos pliegos que se aprobaron. Ahora están discutiendo la emergencia y la declaración de zona de desastre de Bahía Blanca por el temporal tan fuerte. Y después sí va a arrancar ficha limpia con un debate que va a ser extenso. Y bueno, acá en diputados está la expectativa por ver si vuelve el debate acá a esta Cámara o ya se sanciona. Hay algunas versiones de que podría haber modificaciones. Se cruza, como contábamos ayer, la campaña electoral porteña, ¿no? Silvia Los Penato, actual diputada nacional, una de las impulsoras del proyecto. También el oficialismo, con su proyecto propio que mandó el Ejecutivo, están viendo, bueno, si es ley hoy o hay algunas modificaciones y sigue la discusión. Así es, y bueno, hablaremos durante toda la jornada sobre ese tema. 44 oradores hay previstos solamente por el tema de ficha limpia. En términos de la Cámara de Diputados no es tanto, hemos tenido más debates de más cantidad de oradores, pero para el Senado es un montón. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, sí, hoy realmente es una jornada en la cual es difícil competir en términos de información con el Senado. Claramente el ojo está puesto ahí en este proyecto que de convertirse en ley. Obviamente estamos recién a mitad de camino. Primero habría una media sanción del Senado. De convertirse en ley, decíamos entonces, no podría competir en cargos nacionales la principal dirigente opositora, Cristina Fernández de Kirchner, y por eso desde la oposición peronista están denunciando una persecución política y un intento de proscripción. Como decía Martín recién, se entrecruza este tema con la coyuntura electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde una de las candidatas es, por ejemplo, Silvia Los Penato, que es la autora principal de este proyecto, y desde el oficialismo temen que el PRO pueda capitalizar el usufructo de este debate. Pero bueno, es uno de los temas. También en diputados tenemos otros temas de los cuales vamos a estar hablando a lo largo de este programa. Así es, sí, para arrancar con todo, nos vamos a la provincia de Buenos Aires.
Y estamos en comunicación con la diputada nacional Margarita Stolbizer. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro, Martín Bravo, Sebastián Adida la saludan. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo no los estoy viendo, sí los escucho bien. Bueno, mientras vamos tratando de ver si podemos resolucionar este inconveniente, pero bueno, ahí estábamos hablando de ficha limpia, es el tema que se va a tratar, se está tratando en el Senado, todavía no arrancó ese debate. Bueno, ¿con qué expectativas alguien que está ha tenido que ver también con todo el debate que se dio en el trajinar que tuvo el tema en diputados? Bueno, ¿qué expectativas tiene sobre eso? Sí, a ver, siempre hago esta aclaración. Yo creo que es necesario y por supuesto que estoy de acuerdo con la ley y he impulsado esto, pero estoy muy lejos de idealizar esta herramienta en realidad. Entre otras cosas porque tengo una mirada bastante crítica sobre el funcionamiento del sistema judicial en nuestro país. El requerimiento de una doble condena, que me parece que es un requerimiento importante y alto, en un país donde las investigaciones por delitos de corrupción tienen un promedio de duración de 14 o 15 años y prácticamente no existen demasiados casos de las dobles condenas, bueno, estamos diciendo que por ahí esto termina cayendo en saco roto, ¿no? A mí no me gusta tampoco la idea que se ha instalado, sobre todo en los últimos tiempos, o la utilización o la especulación sobre que se trata de una ley en contra de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Yo creo que hay que despersonalizar. Para mí es de sentido común que una persona que tiene una doble condena por delitos de corrupción no pueda integrar una lista de candidatos. Para mí es casi una verdad de perogrullo, me parece que es una cuestión de sentido común. Ahora, los problemas de la Argentina, y por qué creo que esto no resuelve absolutamente nada el problema de la corrupción, primero porque los partidos políticos siguen siendo los responsables de designar quiénes son las personas que van en las listas que se presentan. Entonces el caso no es solamente Cristina Fernández, tenemos hace muy poquitos días atrás otro de los ejemplos más categóricos de esto que quiero expresar, que es el senador Cuéllar. Ingresa al Senado como miembro o representante de un partido político, que es el que era oficialismo antes y hoy es oposición, y después hace un salto en el aire y pasa a ser funcional al gobierno actual. La verdad es que personajes como ese llegan a ocupar cargos, a estar en las listas, porque los partidos son los que los ponen. Entonces nada nos libera si los partidos siguen poniendo personas deshonestas en sus listas. Y por otro lado, en la medida en que la justicia termina siendo también la cueva donde se amparan antes de los fueros en un poder judicial que cajonea las causas, y bueno, también entendamos que ficha limpia no nos va a resguardar de todas esas cuestiones y maniobras. Ahora, ¿me parece bien que salga? Sí, por supuesto, pero tengamos cuidado con hacer de esto una idealización de cosas que no van a pasar. ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo la saluda. Eh, Hola, Martín. Le consulto por este planteo que está sobrevolando la sesión en el Senado y también fue parte de la discusión en diputados sobre algunos cambios que podría tener el proyecto, la media sanción de diputados, vinculado a bueno, agregarle e incluirle algunos otros delitos, ¿no? Como pedofilia, narcotráfico y demás. ¿Le parece un planteo, es un planteo válido, ¿no? Pero hasta qué punto también puede ser una forma de seguir demorando la sanción de la ley? ¿Cuál es su mirada? Bueno, por supuesto que los intentos hoy en el Senado van a ir en camino a que alguna modificación dilate esto, vuelva a diputados y por lo tanto ya nos quedemos sin ley, por lo menos para el proceso electoral de este año. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo y el fracaso que tuvieron en los años anteriores los intentos por sacar ficha limpia tuvo que ver con eso, justamente con la intención de incorporar otros delitos. Estamos hablando de los delitos de corrupción porque por supuesto que afectan la honorabilidad de una persona en términos generales, pero en particular para ocupar alguna
función pública. Por otra parte, lo que estamos haciendo, y esto también va de la mano de lo que planteaba antes, no es una causa o no es una ley en contra de Cristina Fernández, la verdad es que no se mete con las cuestiones judiciales, sino que lo que se hace es una reforma de la ley de partidos políticos. Lo que se hace es incorporar un requisito para ser candidato de un partido político. Dentro de los requisitos que ya están en el código, obviamente está que no puedan tener condena por todo tipo de delitos. Lo que se precisa o se intenta precisar a través de esta ley es cuando se considera que hay una condena suficiente para no ser candidato en el caso de estos delitos, que es cuando existe la doble condena, o sea, cuando ha sido condenada en una primera instancia y también en la Cámara de Casación, por ejemplo. Eso es lo que se plantea respecto de este tipo de delitos, pero insisto, es un requisito de la ley de partidos políticos. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Ávila la saluda. Hola. Diputada, ayer la veíamos en pantalla participando del debate acerca de de una reforma del régimen penal juvenil. Usted planteó una disidencia parcial respecto del dictamen que alcanzó No, la... no, 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 no. Sí, No a ver, presenté corríjame. disidencia. No, al contrario. Justamente fui muy crítica Sí, porque el consenso mayoritario que se logró aún cuando muchos miembros que firmaron ese consenso mayoritario presentaron disidencias. claro. Y eso hablaba a las claras de la desprolijidad que tiene ese consenso mayoritario que yo no comparto y por eso no firmé disidencia. Yo firmé otro dictamen conjuntamente con los diputados Natalia de la Sota y Nicolás Mazot. Presentamos un dictamen de minoría firmado por los tres, Sí. donde nosotros creamos, por supuesto, porque creemos que es necesario un sistema de responsabilidad penal juvenil, pero con algunas diferencias importantes respecto del consenso mayoritario. Y no sé si nos puede, bueno, compartir con nosotros los lineamientos centrales de ese dictamen que firmó junto Sí, con sus hay, compañeros de bloque. hay una cuestión que a mí me parece que es conceptual y hay que tenerla en cuenta porque es lo que a nosotros nos diferencia absolutamente con lo que es el discurso y el posicionamiento del gobierno que a través de la ministra de Seguridad expresa y repite que los delitos de adultos se sancionan con penas de adultos. Bueno, esto va en contra no solo de la Convención de los Derechos del Niño, sino de toda la legislación y los compromisos internacionales de la Argentina en materia de derechos humanos, porque no se puede considerar como igual a alguien que no es igual y no se puede aplicar de ninguna manera a los niños, niñas, adolescentes, a los menores, las mismas normas que se aplican a los adultos, justamente porque son menores. Eso es una cuestión conceptual que nos diferencia porque obviamente que el proyecto del consenso, el dictamen de mayoría, aun cuando ha sido bastante modificado, maquillado, por supuesto, lo que tiene por detrás es ese concepto que expresa el Poder Ejecutivo. Yo estoy en una posición totalmente contraria a esto y cuando eso se lleva a los artículos puntuales, obviamente que nosotros planteamos no reducir la edad de punibilidad de Claro. los menores. La verdad es que nosotros no creemos que las cárceles resuelvan absolutamente nada. Tenemos una mirada muy crítica de un gobierno que hace pocos días atrás estaba proponiendo liberar a los femicidas y que el femicidio ya no fuera un delito del Código Penal, por ejemplo, y ahora por otro lado busca penalizar a los menores. Nosotros creemos en todas las medidas necesarias para prevenir y evitar que los menores caigan en el delito, por supuesto, y que tiene que haber otro tipo de tratamiento cuando fracasa la prevención y el menor cae en el delito. Otra cuestión en esta idea que tienen es que se aplican casi las normas de los adultos, es que el proyecto original y el consenso hasta el día de ayer marcaba unas penas máximas en 20 años, después lo redujeron a 15. Bueno, nosotros creemos que no, para nosotros la pena máxima en el caso de menores no puede exceder de 10 años, en el caso de los más graves
y así todos nosotros establecemos, tanto para los plazos máximos como para la aplicación de las penas, una graduación diferencial según el tipo de delitos. No Ah, es lo mismo el chico que entra a robar la mandarina en la verdulería que el que termina matando. Entonces, en algunos casos más graves podemos llegar a una pena máxima de 10 en nuestro claro. caso, pero hay otros menores que no puede pasar de Sí. 3, de 5, de 8, ¿no? Además, el dictamen de mayoría contempla prisión preventiva, ¿no? Para menores de edad, ¿no? Estamos hablando de adolescentes de entre Para 14 y nosotros 18 eso años. es absolutamente inadmisible. Está bien. Diputada, ayer tuvo una jornada muy intensa, porque también es miembro de la Comisión de Previsión Social y bueno, fue otra de las que trabajó mucho ayer. Y la pregunta es si la semana que viene, la intención sería la semana que viene dictaminar, pero son varios los temas, o sea, ¿qué habría? Exacto. ¿Varios dictámenes al mismo tiempo? ¿Cómo, qué nos puede adelantar de lo que Bueno, sucederá? esto no está resuelto. Ustedes saben que las posibilidades son al menos dos. Una es tomar los tres temas, tres, digamos, por tratar de simplificarlo de alguna manera, ¿no? Que es una reforma más integral, el tratamiento de la PUAN, la moratoria. O digamos, el reajuste de los haberes jubilatorios. En el caso del proyecto que yo tengo, creo que es el más sencillo, el que es menos susceptible de ser rechazado, que es simplemente la actualización del bono de los 70.000 pesos, que está hace más de un año en ese plazo, en ese número congelado, y nosotros planteamos no solamente que debe ser actualizado por índice de inflación, lo que llevaría hoy alrededor de 114.000, sino que además establecimos en nuestro proyecto las fuentes de financiamiento de eso. Por eso es que nos parece que es uno de los proyectos más sencillos. Ayer en la comisión se planteó que era un proyecto que tenía bastante consenso y se hizo la consulta a la Oficina de Presupuesto del Congreso para ver cuál es el costo fiscal. Entonces, estamos hacia la semana que viene con una primera alternativa que sería bastante compleja, sin duda, sacar un único dictamen que tuviera como distintos capítulos para abordar todas estas cuestiones. La otra sería dictaminar los temas por separado, que por supuesto es más prolijo, es más ordenado, aun cuando después ustedes conocen muy bien lo que es la mecánica parlamentaria, las dificultades son las firmas, conseguir el número de firmas, bueno, todo esto que termina siendo un gran enriedo, porque la verdad es que bajo el título del sistema previsional existen una diversidad de temas que se deberían tratar de manera más particular. Ujú. Diputada, en caso de que prosperen estas modificaciones previsionales y que se sancionen también en el Senado, ¿qué expectativa tiene la oposición de insistir ante un eventual veto del gobierno, como pasó en otros casos? El oficialismo consiguió sostener esos vetos, pero algunos dicen que se puede haber modificado esa composición de la Cámara con algunos movimientos que hubo a partir del caso Libra, con este ingreso que estamos teniendo en esta etapa electoral. ¿Qué opina? Sí, creo un poco en este nuevo escenario. Me da la impresión que ya le costó bastante al Poder Ejecutivo haber conseguido ese tercio para frenar, para trabar en realidad el tema del rechazo a los vetos. Nosotros hemos planteado incluso que demostraba un gobierno en definitiva débil, un gobierno que se había conformado con reunir en el Parlamento una minoría y se habían quedado en ese lugar. Y muchas veces el propio presidente de nuestro bloque, Miguel Pichetto, les dice, bueno, aspiren a mayoría, ¿no? A ver cómo cuentan los votitos para ver de qué manera trabar con un tercio, ¿no? Bueno, yo creo que este escenario se ha ido modificando, tiene que ver con Libra, tiene que ver con un proceso electoral abierto, tiene que ver con estas tensiones que se van dando en una alianza que nosotros la vemos en el funcionamiento del Congreso, pero que en términos electorales empieza a tener sus tensiones y que es la alianza la alianza sí, de la Libertad Avanza y el PRO, por ejemplo. Así que creo que puede haber un cambio de escenarios.
Ahora, también me gustaría volver a decir, creo que ya lo hablé con ustedes también, es muy importante que la Cámara de Diputados pueda tener una sesión para tratar la reforma de la ley reglamentaria de los DNU, porque si no nos vamos a seguir lamentando del uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia y no le estamos poniendo los límites constitucionales que debería tener una ley reglamentaria. Recordemos que el año pasado se llegó a tener un dictamen con muchas firmas y después, creo, a mi juicio, por un acuerdo, un pacto entre los libertarios y parte del kirchnerismo, esa sesión fracasó, se tumbó esa sesión. Yo creo que hay que retomar ese debate porque me parece que es imprescindible en términos institucionales, ¿no? Para mejorar el funcionamiento en general de nuestro Estado de Derecho y de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Diputada, bueno, con las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, también van a ir a las urnas otras 5 provincias, empieza a entrar en calor, a entrar en ritmo todo lo que es el calendario electoral. ¿Cómo cree que eso va a repercutir en la dinámica legislativa y si es posible repetir un año de bastante productividad como el que tuvimos el año pasado, más allá de la calidad de las leyes que se han votado? Digo, si es posible mantener este ritmo legislativo que tuvimos a lo largo del 2024. Y me parece difícil. Todos sabemos que el año electoral de por sí hay una disminución de la tarea y de la producción legislativa. Creo que además, y obvio, cuando empiezan a haber tantas elecciones en todas las provincias y demás, el calendario naturalmente se complejiza mucho, entre otras cosas por las ausencias, pero también me da la impresión que no hay en el oficialismo nacional hoy la intención de darle al Congreso el protagonismo que a otros, como a mí, nos gustaría que tuviera, ¿no? Porque por supuesto que el oficialismo sigue siendo un sector minoritario, está obligado permanente a establecer acuerdos que le resultan costosos, por supuesto, y entonces creo que ellos estarían mucho más cómodos si el Congreso no funcionara y que van a tratar que esto sea así, amparados naturalmente en un proceso electoral que de por sí baja la actividad, pero creo que tampoco va a haber interés en que haya mucho más. Muchas gracias, diputada, muy No, interesante. de nada, que tengan buenas tardes, hasta pronto. Era la diputada Margarita Stolbizer, bueno, repasando todos los temas de la agenda legislativa. Bueno, ella justamente forma parte de las comisiones que ayer tuvieron mucha actividad y que visitábamos recién, Comisión de Previsión Social, que trató los temas previsionales, y la Comisión de Familia, en su caso, que es una de las que intervienen en el debate de la reforma del régimen penal juvenil, y bueno, ella es autora de un dictamen también, de uno de los dictámenes a los que se llegó finalmente ayer. Vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo?
Seguimos con plenario y bueno, hablábamos de las muy importantes comisiones que se reunieron ayer. Una de ellas fue el plenario de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, y sobre ese tema nos va a hablar Sebastián. Sí, bueno, ayer después de 8 o 9 reuniones informativas en las cuales desfilaron especialistas de distintas ramas, de la criminalística, de la justicia, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, que dieron, en general, en su gran mayoría, tuvieron una mirada crítica respecto del proyecto del gobierno, que después fue remozado a partir de modificaciones que fueron concesiones que se hicieron a distintos espacios, y esto se sintetizó en un dictamen de mayoría que alcanzó 77 firmas en este plenario nutrido plenario de comisiones de la Comisión de Legislación Penal, de Presupuesto y Hacienda, de Presupuesto y Hacienda, también de Familias y de la Comisión de Justicia. Pero nosotros hablábamos de los temas de las comisiones, y yo me fui por otra comisión, pero primero vamos a hablar de la comisión de régimen penal juvenil, justamente a la otra comisión. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Y de ese tema nos vas a hablar vos o...? Sí, de eso estaba hablando justamente. Sí, ahí vamos. Exactamente, de eso estaba hablando, del régimen penal juvenil, de este dictamen de mayoría que alcanzó el oficialismo junto con sus aliados permanentes y coyunturales de la oposición dialoguista. Hablamos de el PRO, hablamos de un sector importante del Encuentro Federal, no todo, porque recién nos corregía en la entrevista que mantuvimos hace un rato Margarita Stolbizer, que se negó a acompañar el dictamen de mayoría por diferencias con la impronta punitivista que tiene este proyecto. Ella suscribió un proyecto junto con Nicolás Massot y también con Natalia de la Sota, pero la gran parte de Encuentro Federal acompañó al oficialismo, al PRO, a la Unión Cívica Radical, a la Democracia para Siempre y a la Coalición Cívica. El proyecto original había sido presentado en junio del año pasado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también por su par de Justicia, Mariano Junio Libarona, que un poco en sintonía con este eslogan que siempre machaca el presidente, de que las hace las paga, ¿no? Esto de elevar los costos para quienes delinquen, y esto de que si un menor de edad tiene la suficiente voluntad para quebrar la ley y para cometer ilícitos, entonces le corresponde una pena de adulto. Bueno, esto obviamente choca de frente con los principios de las convenciones internacionales en materia de protección de derechos de menores de edad, y por eso desde la oposición dialoguista le bajaron bastante el tono y se hicieron una serie de modificaciones, con lo cual el proyecto que terminó siendo aprobado, en realidad que fue dictaminado, luce bastante irreconocible si tomás lo que es el proyecto original, pero mantiene algunos denominadores comunes. A ver si tenemos las placas, porque los objetivos son básicamente los mismos. Por un lado, fomentar un sentido de responsabilidad legal por los actos, es decir, que los menores tomen conciencia sobre las consecuencias que tienen los ilícitos que cometen, ¿no? Hablamos de adolescentes de entre 14 y 18 años, porque la idea central de este proyecto es bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. No se agota en la cuestión del umbral mínimo de punibilidad, sino que abarca muchas más aristas que tienen que ver con medidas de resocialización, con castigos alternativos, también en qué lugares van a estar detenidos los menores de edad, y bueno, qué tipo de supervisiones van a tener a lo largo de su trayectoria en los establecimientos penitenciarios para poder salir de ahí en mejores condiciones para reinsertarse en la sociedad. Es mucho más amplio. Hay una mirada socioeducativa que se combina, que se conjuga con la mirada punitivista, y ahí hay un punto que hace la oposición que tiene que ver con cuál es el presupuesto para poder sostener estas modificaciones, ¿no? Presupuesto de infraestructura, porque lo que alertan desde la oposición es, bueno, que si hay un montón de menores que van a quedar a disposición de los jueces y los establecimientos penitenciarios están completamente hacinados, y si no, veamos el conflicto que está en permanente ebullición entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, las comisarías van a recibir esos chicos. Ese es un problema. Bueno,
ese es un punto de discusión, pero volvamos... Y más todavía, porque no nos podés mezclar. Claro, volvamos a los objetivos. Uno es eso, es fomentar el sentido de la responsabilidad social de los menores que entran en conflicto con la ley. El otro es, por supuesto, la educación, la integración social y la resocialización de estas personas, de los adolescentes de entre 14 y 18 años. Pero más allá de la pena privativa de la libertad, y acá lo vamos a ver en las siguientes placas, que se establece una pena máxima de 15 años y no de 20 años, este es uno de los puntos que se logró atenuar en la redacción de la ley, está en dónde van a estar alojados los menores que sean sancionados por los jueces. Y lo que se establece es toda una gama, todo un abanico de posibilidades. Por un lado, aquellos que estén privados de su libertad van a poder acceder, en el caso de que así un juez lo disponga, de la prisión domiciliaria y si no, en un instituto abierto o un centro de detención de menores o en el peor de los casos, en un penal penitenciario, pero en una sección separada, claro, especializada en menores de edad. Sigamos con los detalles de este dictamen de mayoría que alcanzó el oficialismo junto con la oposición dialoguista, ya que recordemos lo que pasó ayer al promediar la reunión de este plenario de comisiones, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anunció que ya obraba en secretaría este dictamen con 77 rúbricas, muchas de ellas en disidencia, pero con el volumen suficiente como para que llegue en condiciones al recinto para ser votado por una mayoría contundente, ¿no? Digo, estamos abarcando a todo el arco de la oposición dialoguista con salvadas, con pocas excepciones. Entonces decíamos que para aquellas penas que son privativas de la libertad, el tope máximo que se estableció es de 15 años. Esto quiere decir que un menor que de repente entra en un penal o en un instituto abierto a los 17 años, como máximo va a salir a los 32 años, sí, y después va a tener la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. No se admite la prisión perpetua, pero sí se admite hasta 2 años de prisión preventiva y esta es una de las principales objeciones de sectores de la oposición, como escuchábamos recién a Margarita Stolbizer, pero también escuchábamos a Mónica Macha, por ejemplo, ayer tomar la voz durante el debate, que no se puede tratar a los menores de edad como si fueran adultos porque el desarrollo cognitivo es diferente y es diferente las circunstancias de la vida. Seguimos adelante con la siguiente placa para seguir repasando detalles de este proyecto de ley que establece cierta graduación en las sanciones vinculadas a la pena privativa de la libertad. De hecho, en aquellas penas que el juez determine que son entre 0 y 3 años de prisión son excarcelables, es decir, que el juez puede disponer la prisión domiciliaria, es decir, que no hay en esos casos prisión efectiva. En cambio, cuando son penas de prisión de entre 3 y 10 años, el juez puede disponer un mix, una combinación entre prisión efectiva con otras sanciones. Ya vamos a ver cuál es el repertorio de los castigos en la siguiente placa, pero además el juez tiene la posibilidad cuando el menor de edad es siempre teniendo en cuenta el momento en que comete el ilícito, ¿no? De repente a los 25 años ya no es menor de edad, pero se toma como punto de partida el momento en que se cometió el delito por el cual fue juzgado. Cuando ya cumple las 2/3 partes de la condena, si el juez determina que tuvo buena conducta y comportamiento durante los años de encierro, puede disponer la libertad condicional, por supuesto, bajo una supervisión y una evaluación minuciosa de qué es lo que se hace con esa libertad, ¿no? Pero decíamos que la pena privativa de la libertad no es el único castigo posible, esa es la medida más extrema. Hay otras paradas intermedias que tienen que ver con la mera amonestación, que es una advertencia, la tobillera electrónica para hacer un monitoreo, la prohibición de contacto o aproximación a la víctima, que es una suerte de perimetral. Seguimos repasando en la siguiente placa otras sanciones alternativas como servicios comunitarios que pueden prestar los menores que estén en conflicto con la ley, la reparación del daño a la víctima a través de algún tipo de compensación económica, la prohibición del manejo de vehículos, esto es
una obviedad, la prohibición de salir del país, y hasta ahí llegamos entonces con todas las posibilidades, esta enumeración de sanciones alternativas que tiene el juez dentro de este abanico para que la reclusión o el encierro sea la última instancia en todo caso, claro, y irá considerando en función de caso por caso, ¿no? Viendo el caso puntual de cada uno de los menores que están siendo objeto del encierro. Además de las medidas complementarias, además de los castigos alternativos, tenemos medidas complementarias que tienen que ver con esta mirada socioeducativa de la cual hablaba, por ejemplo, ayer Marcela Campagnoli, que es una de las que contribuyó con más elementos para el debate y que fueron receptados en el texto final. Bueno, por ejemplo, la creación de la figura del supervisor, que es el encargado de seguir toda la trayectoria del menor que está en situación de encierro o en alguno de los otros castigos. Perdón, ¿podemos volver a la anterior placa? Ahí está. El supervisor no va a actuar solo, sino que va a actuar en el marco de una red, de un equipo interdisciplinario conformado también, por ejemplo, con psicólogos que van a estar abocados a la tarea de contención de ese menor de edad, pero también se establece como requisito la prohibición de que ese menor abandone los estudios probablemente secundarios, ¿no? Teniendo en cuenta la edad de quienes estamos hablando, el acceso a programas educativos complementarios, pero también actividades deportivas. Es decir, hay todo un esquema pensado para la resocialización del menor que vamos a seguir repasando en la siguiente placa, porque también hay que hablar de talleres de capacitación laboral y, por supuesto, y esto no es menor, el tratamiento médico o psicológico que corresponda a la situación particular, al cuadro, al diagnóstico de cada uno de los menores que están en esta situación. Así es, bueno, por eso un poco vos hacías un gran repaso de todos lo que trae ese dictamen, que consiguió 77 firmas, y por eso es un poco lo que decíamos ayer, que es mucho más que solamente la baja edad e imputabilidad. Hay un montón de elementos que bien los desgranaste. Para aquellos que defienden una reforma del régimen de penal juvenil, vale la pena tener todo en cuenta todo lo que vos decías, que fue todo lo que se debatió a lo largo del año pasado y este año también. Sí, qué tipo de delitos, la duración de las penas, cuáles son los lugares donde van a estar alojados los menores, cuáles son las medidas de resocialización, los castigos alternativos que tiene a disposición el juez para que no recaiga todo el peso en un sentido punitivista. Me parece que es un dictamen muy trabajado, abarcativo, que recoge algunas de las preocupaciones, pero que por supuesto los titulares, lo que capturan los titulares de las noticias es la baja de la edad de imputabilidad, que es quizás lo más rutilante o lo que concita la mayor atención, pero no es lo único. Lo que decía Marcela Campagnoli es que actualmente aquellos menores que son detenidos infraganti por la comisión de algún delito, entran y salen por las comisarías sin tener ningún tipo de respuesta por parte del Estado, porque no hay un régimen penal juvenil que les garantice todo lo que tiene que ver con las garantías procesales, que es el debido proceso, el derecho a defensa, el derecho a ser oídos. Es decir, que el Estado no llega a los menores de edad y lo que plantea la diputada es que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Le contestaba a Victoria Tolosa Paz que en las condiciones de la Argentina hoy no se puede plantear en ese escenario, que no es práctico pensarlo así, porque el Estado no tiene recursos para hacerlo. Este es un Estado mínimo que se le quitó funciones y se le quitó partidas, que no se puede hacer cargo de derechos tan elementales como la salud, la vivienda y la educación, y pensar en algo así es utópico. Esto es lo que decía la diputada Victoria Tolosa Paz, sin pasar por la cuestión presupuestaria y la cuestión de infraestructura, que me parece que son los puntos más críticos y son los argumentos más de peso que pueden esgrimir aquellos que le dan la espalda a este dictamen de mayoría. Así es, y veamos lo que decía la presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes. Hoy
con la posibilidad de pasar a la firma, habiendo logrado los acuerdos necesarios. El despacho que avanza sobre este nuevo régimen penal juvenil, que era una asignatura pendiente de este Congreso. Tengo que destacar sobre todo el trabajo de 4 comisiones, un trabajo de plenario donde se escuchó a la sociedad civil, se escuchó a la Iglesia, especialistas, académicos, y todas las voces que se escucharon fueron realmente muy valiosas para crear convicción de hacia dónde teníamos que caminar en este tema, que es sin duda un flagelo que nos atraviesa y que teníamos que darle respuesta. Destacar que estamos avanzando en un régimen penal juvenil que tiene fundamentalmente una misión que es resocializadora, que es educativa, que es de contención y que, digo yo siempre, es llegar a tiempo. Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener esa oportunidad de la resocialización. Las penas alternativas, las medidas alternativas que prevé, la figura del acompañante que va a tener en todo momento el joven que entró en conflicto con la ley penal, son más que indicativos de que fuimos caminando en ese sentido. Tengo que agradecer además que se hicieron lugar a muchísimas de las modificaciones que se pidieron. En particular tengo que destacar el haber eliminado la figura de los inimputables, comprender que aquellos que son inimputables no pueden ser pasibles de ningún tipo de pena ni de medida, y también el de haber bajado la pena máxima cuando corresponde la detención, que se ha bajado de 20 a 15 años, que también fue algo que se logró y que debemos destacar. Así que bueno, esperemos que este proyecto avance y que podamos tratarlo prontamente en el Pleno de la Cámara. Escuchábamos a la diputada santacruceña Roxana Reyes, hablando de las expectativas que tienen respecto de un pronto tratamiento en el recinto. Habrá que ver, ahora se llegó finalmente al dictamen. Pues está habilitado para llegar al recinto. Veremos cuándo sucede eso. ¿Hay alguna perspectiva? ¿Vos escuchaste algo sobre...? No hay una perspectiva certera, pero claramente es un tema que puede ser capitalizado en términos de campaña electoral de cara a lo que va a ser este año. Ahora tenemos el primer mojón, que es la votación en la Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo, pero seguramente es un tema que se puede explotar mejor con el tiempo para las elecciones nacionales del mes de octubre. Vamos a tener los cierres en el mes de agosto y por supuesto que todo lo que tiene que ver con la seguridad pública y el orden público es un eje de campaña, especialmente para todas aquellas fuerzas que se ubican del centro hacia la derecha, ¿no? Claro. Así que lo van a ir manejando el timing político de acuerdo a las necesidades y al sentido de la oportunidad política. En relación con el sentido de la oportunidad, en el oficialismo no descartan que sea la semana próxima, antes de la elección porteña. Y es la información que también están manejando en sectores de la oposición para miércoles y jueves que viene. Recordemos que está anunciado para el 14 está pedida las interpelaciones, fecha para la interpelación. Sería, sí, una forma del oficialismo de retomar la iniciativa prácticamente en el cierre de la campaña. De hecho, algunos candidatos a legisladores porteños, como Leandro Santoro, sabemos, está Pablo Oliveto de la Coalición Cívica, la propia Silvia Los Penato, que son diputados nacionales, están viendo cómo organizan los cierres en función de si hay o no sesión la semana que viene en esta Cámara. Mirá vos, buen dato. Veamos lo que decían desde la izquierda que se opone a esta iniciativa, Cristian Castillo. Vamos a manifestar nuevamente nuestro rechazo, como lo hemos hecho en otras de las reuniones informativas que ha habido, debido a que esto es una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas que se propone resolver. En primer lugar, porque hay toda una presentación como si la clave de la inseguridad urbana estuviese dado por las acciones que hacen las personas, niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, porque la evidencia en los países en donde se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no
disminuye la cantidad de delitos que realizan las personas de las edades a las cuales se extiende ahora la punibilidad, sino que incluso han aumentado. Entonces uno dice, si la evidencia muestra eso, si la cantidad de delitos son relativamente pocos, y si no resuelve el tema que dice que resolver, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Bueno, es evidente que se quiere transformar a los niños, niñas y adolescentes en chivo expiatorio. Incluso el proyecto inicial del Ejecutivo se presentó de una forma insólita diciendo a delito de adulto, pena de adulto, cuando es algo que choca y se enfrenta con todos los tratados internacionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Hemos escuchado a numerosos expositores en estas comisiones, en estos plenarios de comisiones, señalar justamente la inconveniencia que tiene la medida que acá se pretende, en lugar de ver y pensar cómo todos los niños, niñas y adolescentes pueden tener acceso a una vivienda digna, pueden tener acceso a la educación, pueden tener acceso a la salud y cuando llegan a cierta edad acceso a un trabajo no precario, acá se pone el eje en cómo los mandamos a las cárceles, ¿no? Y bueno, y creo que eso simplemente invierte las prioridades, ¿no? Cómo encerramos a los pibes, cómo primero los dejamos en la pobreza, los dejamos en la indigencia, naturalizamos que vivan en esa situación y en nuestro país es indignante, entre el 60-70% de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza y después discutimos cómo los encerramos. Esa es toda la preocupación que está manifestando una gran parte de esta Cámara que va a acompañar el dictamen de mayoría. Y no quiero dejar de señalar una última cuestión. Ustedes saben que yo soy ateo, no soy creyente, pero acá todos los diputados y diputadas participaron de un homenaje al Papa Francisco, donde lloraban, etcétera, algunos sinceramente, otros hipócritamente, y el único punto quizá que tenga de coincidencia con lo que ha dicho la Conferencia Episcopal es que no hay que avanzar en la baja edad de punibilidad. O sea que no hay que avanzar en la criminalización de los menores, y eso les llegó el comunicado a ustedes como me llegó a mí. Entonces, qué interesante, ¿no? Para hacer homenajes quedando bien con la población, todo bien, cuando se trata de criminalizar a los pibes, adelante, vamos. Vamos que cárcel o bala para los pibes, ¿no? Eso quieren. Bueno, avanzan en esa dirección. No van a contar con nosotros para avanzar en esas políticas. Escuchamos al diputado Cristian Castillo, quien, por si hacía falta aclararlo, está absolutamente en contra de este proyecto de la baja de edad de imputabilidad, de toda la reforma en general, y bueno, traía a colación el pronunciamiento del episcopado respecto de esta propuesta, también está en contra. Vamos a otro corte y después seguimos con la parte final de plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo?
Y seguimos con plenario. Bueno, en el primer bloque habíamos tenido a la diputada Margarita Stolbizer, quien nos trazó un panorama respecto de la oposición y hablaba de algo que suele reiterar el jefe de su bancada, Encuentro Federal, Miguel Pichetto, respecto de la necesidad del gobierno, la recomendación que le hace, la recomendación de Zoida que le hace al gobierno nacional de buscar ampliar la cantidad de apoyos que tiene el oficialismo y no conformarse con ese tercio que le alcanza para por lo menos, o le alcanzaba hasta ahora, para defender los vetos, por ejemplo. Y del tema de eso, de los aliados del oficialismo, nos va a hablar entonces Martín. Así es, José. Vamos a tomar dos votaciones clave, una el año pasado y otra este año, para comparar, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, ¿qué pasa con el escenario de la Cámara de Diputados en el inicio de este proceso electoral? Como sabemos, va a haber 4 elecciones provinciales este domingo, ya tenemos el siguiente domingo 18 las elecciones en la ciudad. Ahí por un lado tenemos lo que fue la insistencia ante el veto a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esto fue el 11 de septiembre del año pasado. Fue uno de los momentos más complicados para el oficialismo, ¿no? Sostener este veto. Además, había que conseguir, ¿no?, el apoyo a un tema tan sensible. Fue, recordemos, el único proyecto que había vetado, la única ley que había vetado Cristina Kirchner durante su mandato. En este caso el oficialismo consiguió 87 apoyos, que son los 87 votos negativos que vemos ahí, 153 a favor. También fueron importantes las 8 abstenciones, porque si se hubiesen sumado a los votos a favor hubiese sido distinto el resultado, y también los 9 ausentes. Ahí tenemos descompuesto los 87 negativos, fueron 37 de la Libertad Avanza, 34 del PRO, casi todo el bloque del PRO, que fue el principal aliado, ¿no? Ahora podemos decir que los aliados del oficialismo son el PRO y el radicalismo, más allá de bloques más chicos, ¿no? Claro. Los grandes aliados son el PRO y el radicalismo. En eso vamos a ver la diferencia, porque acá el radicalismo, el apoyo al radicalismo era muy incipiente. Ahí tenemos a los 5... Que eran los 5... que les dijimos, claro, sí, que les pusimos entre todos los radicales pelucas, fueron como los que hicieron punta, ¿no?, en el apoyo al oficialismo. Ahora tenemos casi todo el bloque conducido por Rodrigo de Loredo. Y lo que quedó del bloque de Loredo, sí, que ¿no? es la parte mayoritaria del radicalismo, ¿no?, porque la decisión fue minoritaria. También tenemos los 3 del MID, que en ese momento acompañaron. Los 3 de Independencia, un bloque chico, pero también un firme aliado del gobierno en ese momento. Las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo. 2 también diputadas, las 2 de Buenos Aires Libre, que en ese momento estaban por fuera del oficialismo, ahora regresaron. Y la tucumana Paula Omodeo. Tenemos forma ahí parte del interbloque ese que armó el oficialismo también. Ahora, claro, ahora está mantiene su bloque, creo, pero forma parte de un interbloque. Eso, bueno, para integrar la comisión investigadora de Libra, ¿no? Claro. Ahí tenemos que Pagano, por ejemplo, votó con el oficialismo. Eso es un escenario que ahora es distinto. Los 5 radicales peluca son Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Servi, Luis Picat y el correntino José Turnier. Entre las abstenciones tenemos a Lourdes Arrieta y los 7, casi todo el bloque de Innovación Federal. Las abstenciones, ¿no? Salvo Pamela Caletti, que se ausentó. Claro. Innovación Federal se pronunciaron por la abstención. Eso fue, como decíamos, clave también para que se pudiera sostener el veto. Y las ausencias hubo 3 del PRO, Pamela Caletti, como decíamos, 2 de Encuentro Federal, 2 radicales y 1 de Unión por la Patria. Ahí tenemos los 87 héroes, ¿no?, que Sí. dijo, así calificó el oficialismo, porque sí, ese hubiese sido un momento complicado para el gobierno si el Congreso insistía, ¿no?, con este
este proyecto. Y los asajó con un asado en Olivos también, a los héroes. Una comida en Olivos, sí. Que fue cuestionada. Pero bueno, de ahí surgió este comentario de Pichetto. Bueno, tienen un tercio. Vamos a ver cómo está ahora la diferencia, ¿no? Con la creación de la comisión investigadora por el caso Libra, que tuvo 128 votos a favor, 93 votos negativos, ahí algunos más que aquella votación sobre el veto, 7 abstenciones, y vemos cómo crece la cantidad de ausentes, ¿no? 28 ausentes. Hubo buena cantidad de diputados que no quisieron pronunciarse. Sabemos que no hubo 28 que no pudieron estar, claro. Sino que de alguna forma es una postura, una posición política. Una forma de votar. Es una forma de votar, no estar en el recinto. Justamente se viene la campaña, a lo mejor para no explicar el voto, no tener que explicar el voto. Tenemos 37 de La Libertad Avanza, es la misma cantidad, pero con algunas diferencias, ¿no? Como decíamos, Carolina Píparo y la otra integrante del bloque de Buenos Aires Libre ya están integrados nuevamente. No votó Marcela Pagano, en este caso, fue una de las ausencias. Tenemos 30 diputados del PRO, vemos lo que decíamos antes, cómo crecen los radicales, ¿no? De 5 pasan a 17, vemos a una mayor cantidad de correligionarios aliados firmemente al gobierno. Tenemos a Encuentro Federal Partido, 4 votaron a favor. Se mantienen las sanjuaninas de Producción y Trabajo como aliadas del oficialismo. Ricardo Garramuño, que ingresó a la Cámara. Osvaldo Giancafilo, el Neuquiro, y otra vez Paula Omodeo. Tenemos a favor del proyecto 10 de Encuentro Federal. Sí. Esa es una novedad para el oficialismo. Ahí vemos que este bloque tiene una orientación, una inclinación más opositora en este momento. Tenemos Julio Cobos, que también votó a favor de la comisión investigadora, Sergio Acevedo, uno de los dos santacruceños, y Ricardo López Murphy, que en otro momento también se movía más cercano al oficialismo. Algunos dicen, bueno, recién lo decía la diputada Stolbizer, ¿no? En el caso de que prosperen estos proyectos de reformas previsionales, la oposición tiene una expectativa mayor ante un eventual veto de insistir, porque, bueno, una cosa también creen ellos era votar en contra de una mejora de los jubilados en septiembre del año pasado que en este año electoral. Pero bueno, también es cierto que muchos sectores están en conversaciones con el oficialismo, con el gobierno, para ver cómo se arman las listas. Es el caso del PRO en la provincia de Buenos Aires, de muchos radicales también, y eso se traduce en apoyos. También, bueno, los gobernadores sabemos que más allá de una negociación por los recursos, también hay negociaciones electorales, hasta qué punto el gobierno arma listas y ofrece una competencia, si opone una competencia real o no en cada uno de los distritos, también es motivo de negociación. Claro. Así que bueno, vamos a ver en el transcurso de este año electoral, en lo que queda de actividad, que sabemos que por lo general baja, cuál es el apoyo de los aliados al oficialismo. Así es, bueno, y mientras tanto veíamos y estamos viendo ya en un rincón de nuestra pantalla, bueno, el debate de la jornada, el debate me parece que histórico que se está dando, histórico según sea el resultado. Si se aprueba va a ser histórico, si no tendrán que seguir insistiendo aquellos que promueven la aprobación del proyecto de ficha limpia. Hablábamos, ahora está exponiendo el senador Flavio Fama, es catamarqueño del radicalismo, y tenemos un listado acá. Habíamos hablado de la cantidad de expositores previstos para este tema, que arrancó el debate, me decías, Martín, a las casi 3:30. Sí, arrancó un poquito antes, 3:20. Sí. Así que, ¿cuánto te da el cálculo? Y tendríamos que calcularlo en función. Fama es el octavo de la lista que tenemos, que se amplió la lista. Habíamos hablado de 44 expositores sobre este tema y ahora se amplió a 47 expositores. No, habíamos hecho un cálculo así fuera de cámara, así a grosso modo, y nos daba 8 horas de debate, así que podría llegar a terminar 3:30, 11:30 de la noche.
Con estos tres que se agregaron medianoche. Ponele más o menos. ¿El kirchnerismo apuesta al desgaste ahí? Parece que sí. Que agrega oradores y van a hablar muchos, pero no sabemos qué puede cambiar, ¿no? En el transcurso de las horas. Es cierto que está muy justa la votación. Si los 34 de Unión por la Patria se mantienen en contra, quedan del otro lado 38, apenas uno más de los necesarios. Pero uno tiende a pensar que no va a depender de si se vota a las 6, 7 de la tarde o a las 11, 12 de la noche. Pero bueno. Lo que pasa es que siempre hay una teoría de que si vas a perder una votación, más vale que lo alargues todo lo posible porque pueden pasar más cosas. Hay más chance de que pase algo en 8 horas que en 4 horas. Que tuerce el destino de los acontecimientos. Sí. Así es. Una cosa que se especulaba con que podía pasar, como contábamos, era que no se sancione hoy, sino que algunos senadores planteen cambios y bueno, vuelva a diputados. En diputados, recordemos, se aprobó con 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. No debería ser un obstáculo a que se sancione la ley que vuelva a diputados, ¿no? Recién también seguimos citando a Stolbizer que decía, bueno, si en ese caso, si hoy no se sanciona y vuelve, posiblemente no haya ley este año. Pero diputados podría insistir, ¿no? Con estos 144 votos, con su texto aprobado. Lo que pasa que está bien que es uso y costumbre que en los años electorales no se tratan temas electorales. O sea, llama la atención y siendo un precedente que en el mes de mayo se esté tratando este tema. La verdad, ya estamos porque una cosa es tratarlo en extraordinarias y otra cosa es ya en víspera, ya prácticamente del cierre de listas, que lo estés haciendo y bueno, forma parte. Lo que pasa es que bueno, es una regla no escrita, es uso y costumbre. Veremos a ver si termina, qué es lo que termina sucediendo, pero claramente, bueno, están anotados prácticamente todos los del bloque 34 senadores del oficialismo, del ex oficialismo, de Unión por la Patria. Por muchos años. Sí, claro. 34 senadores, bueno, y van a alargar el debate todo lo que se pueda. Son menos estrictos en el Senado, en cuanto a menos estrictos que en diputados, respecto de la cantidad de tiempo que pueden hablar. Hay tiempos también. Lo que sí, en esta oportunidad, en esa lista que está circulando por todos lados, no figuran los tiempos. O sea, como que hay posibilidad de hablar. Evidentemente no se pusieron de acuerdo en labor parlamentaria, entonces hay un acuerdo como para avanzar, lo que sea. Y hubo más allá de este tema de ficha limpia, que bueno, concita toda la atención y que se definirá seguramente a medianoche, hubo otro dato en esta semana de tantas noticias. Uno de los datos salientes fue finalmente una cosa que estaba cantada, de cuándo daría el paso Patricia Bullrich a afiliarse, a sumarse a La Libertad Avanza. Fue ayer finalmente y inmediatamente tuvo su correlato en el Congreso de la Nación, en particular en la Cámara de Diputados, donde todo el mundo empezó a hacer especulaciones respecto de qué manera podía llegar a afectar el bloque del PRO, y uno de los que se abocó en ese tema fue Sebastián, que tiene datos sobre lo que puede llegar a... Sí, claro, la novela del día de ayer claramente no fue de agenda legislativa en la Cámara de Diputados, fue de rosca política pura, ¿no? Y el disparador de todo eso fue la afiliación de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza, ¿no? Que fue el sinceramiento del posicionamiento político que tiene la ministra desde que se embarcó en el proyecto político de Javier Milei. Ella mostró mucho compromiso desde el día cero en que fue designada al frente del Ministerio de Seguridad, y desde entonces todos la tomamos como una ficha dentro del tablero de Javier Milei, pero bueno, ayer se dio el pase formal, ¿no? El salto formal dentro de una trayectoria, hay que decirlo, ¿no? Es una migración más dentro de un recorrido bastante itinerante, ¿no? De la ministra de Seguridad, que tuvo pasos por el peronismo de izquierda, pasando por la Alianza, por el macrismo y ahora en su nueva fase libertaria. Claro. Pero más allá de eso no tuvo demasiado de sorpresivo, más allá de que despertó reacciones de indignación y despecho realmente en todo el arco macrista de Mauricio Macri para abajo, ¿no? Mauricio Macri habló en una entrevista en la que se mostró junto a Silvia Los Penato de deslealtad política.
y demás. Y en consonancia con eso, como correlato de eso, hubo algunos movimientos intrigantes en la Cámara de Diputados por parte del grupo de diputados más afín a la ministra de Seguridad, que se debatió a través de conversaciones informales y seguir los pasos, ¿no? Esperando, obviamente, instrucciones de a quien consideran su conducción política, que es de quien estamos hablando, de la ministra de Seguridad. El cabecilla de esa sublevación, que no terminó de hacer carne, pero que por supuesto se mantiene latente, es Damián Arabia, ¿no? Lo vemos en pantalla, medio difuso, a la derecha. Es un joven diputado nacional, conspicuo diputado nacional, fiel seguidor de Patricia Bullrich, que empezó a tantear, ¿no? Como a pasar lista dentro de los diputados del PRO que muestran o que tienen disposición a armar las valijas y saltar las cercas llegado el momento, ¿no? Cuando baje la orden la ministra de Seguridad. Claro. A lo largo de la jornada se especuló con que el día podía haber sido ayer, el día de la ruptura, y a medida que se fue acercando el horario de la reunión por Zoom del PRO, se especuló con que ese podía ser el escenario en el cual se pudriera todo, ¿no? Después, evidentemente, hubo una llamada de último momento de la ministra que enfrió esa ruptura y en todo caso se dejó stand-by para otro momento. Bueno, no sé, uno especula con que la ministra le haber dicho, che, banquemos un toque porque quizás esto nos perjudica, podemos perder lugares en comisiones clave, como las que ocupa Fernando Iglesias en la Comisión de Relaciones Exteriores, Silvana Giudici en Comunicaciones e Informática, Sabrina Ahmechet en la Comisión de Derechos Humanos y bueno, y así sucesivamente. Dicen las malas lenguas que Arabia llegó a juntar más de 10 diputados nacionales. Nosotros, obviamente hay algunos que son más seguros, que son del burrichismo puro, otros que son del pro pelucas, ¿no? Sí. O amarillos pelucas, como el caso de Fernando Iglesias, que también tiene un pie afuera del PRO. Lo vamos a ir viendo en placas, a ver si nos la ponen en pantalla. Y si no, lo vamos diciendo. Acá hay un tuit de la ministra, es el tuit oficial de La Libertad Avanza, donde se anuncia el traspaso formal de la ministra al campamento libertario. Ella se mostró junto con Manuel Adorni y con Karina Milei, que le dio la bienvenida. Pero vamos a la siguiente placa, donde hubo también un comunicado. Esta es una placa de Patricia Bullrich con Damián Arabia, que fue en la última actividad pública en la que se mostró la ministra junto el domingo pasado, ¿no? Esto fue días atrás en la Feria del Libro, en la presentación del libro que se titula No me rompa las pelotas, textual, sí, literal, de Damián Arabia, quien es considerado su principal discípulo, ¿no? Y es el armador político aquí en la Cámara Baja. Pero no es el único diputado burriquista, ya mencionamos recién, creo que lo tenemos en la próxima placa, algunos nombres, ¿no? Como para ir sabiendo, ir repasando un poco el mapa de los diputados que siguen formalmente perteneciendo al PRO, transitoriamente, pero que responden a otra terminal política de izquierda a derecha. Ya hablamos de Damián Arabia, pero seguimos en segundo lugar. De izquierda a derecha aparece Gerardo Milman, ¿no? Era muy mano derecha Bueno, Gerardo Milman, claro, fue secretario de Seguridad cuando Patricia Bullrich tuvo su primer mandato como ministra de Seguridad. Después fue jefe de campaña y lo terminó congelando Patricia en medio de las denuncias por su supuesta implicación en el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, porque bueno, hubo una persona que escuchó algo en un bar que habría involucrado a Gerardo Milman. Después también salieron a la luz algunos contratos irregulares del diputado, pero levantó mucho su perfil, sacó la cabeza a Milman y está de vuelta, de vuelta en el ruedo, presentando muchos proyectos políticos y es uno de los alfiles de Patricia Bullrich en la Cámara de Diputados. Seguimos repasando nombres. Silvana Giudici, ella es una de las principales espadas del burriquismo en la Cámara de Diputados. Sabrina Ahmechet. Pero tiene un cargo no menor, o sea, sí, que por eso es una de las cosas que la retiene, porque es secretaria del bloque parlamentaria del bloque del PRO. O sea,
No es cualquiera. Sí, no es cualquiera y por eso se mantiene en el PRO. Igual esto claramente es una bomba de tiempo. En algún momento se va a sincerar esta ruptura. Lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Si va a ser antes o después de las elecciones. Y por último vemos a Laura Rodríguez Machado, que ayer tuvo un papel clave en el plenario de comisiones donde se dio dictamen al nuevo régimen penal juvenil, pero son más los nombres, creo que lo tenemos en la próxima placa, no sé si tenemos fotos, pero al menos sí tenemos los nombres, que son, bueno, Fernando Iglesias no es un burriquista puro, sí, pero es uno de los diputados... Es más mileísta que bullrichista. Es más mileísta que burriquista, sí, es un amarillo peluca, ¿viste? Como claro. No hay nada novedoso en esto, digo, los radicales ya lo hicieron, sí, los 5 diputados radicales peluca que formaron Liga del Interior también habían amagado con irse varias veces, finalmente la estampida llegó y ese puede ser el destino de estos diputados, que además de los anteriores lo integran Fernando Iglesias, Patricia Vázquez, Alejandro Bongiovanni, José Núñez y Sergio Capós. Y son diputados que tienen algún grado de acercamiento a la ministra Patricia Bullrich. No están seguros dentro de quienes podrían darse a la fuga, pero son candidatos, ¿no? Sí. Creo que tenemos más placas que tienen que ver con otros diputados que podrían formar parte de este bloque autónomo, que sería apéndice del oficialismo, o directamente fusionarse con la Libertad Avanza, que son 2 diputados que conformaron un bloque pequeño, santafesino. Ellos acaban de romper con el PRO y son Gabriel Chumpitaz y Gabriela Razzini. En caso de que los diputados burriquistas den ese paso, ellos 2 podrían sumarse a esa estrategia. Y en la siguiente placa vamos a ver quiénes son los diputados que son leales a Mauricio Macri, ¿no? Que forman parte de la guardia petroliana, ¿no? del macrismo, que son... bueno, Silvia Los Penato, claramente, ella es la cabeza de lista en la ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, que es la ex gobernadora bonaerense y es jefa de campaña de Los Penato. Y Martín Yesa, que fue en la lista de Patricia Bullrich en el año 2023, en la lista candidatos a diputados bonaerenses, pero que ahora... bueno, tuvo un comentario bastante sarcástico, ¿no? Diciendo, le deseo a la ministra de Seguridad que este sea su último... pase, su última afiliación a un partido político. Bueno, estos son algunos de los diputados. Hay más, está Sotolano, Veraza. Claro, creo que lo tenemos en la... Ahí está, mira, lo tenemos justo para repasar. Ana Clara Romero, Germana Figueroa Casas, Dayana Fernández Molero, que también estuvo en la lista de la Fuerza del Cambio de Patricia Bullrich, y quienes recién habíamos mencionado, María Sotolano, Gabriela Besana, y hasta ahí nomás son los leales a Mauricio Macri, que buscan hacer contrapeso, ¿no? Así en el bloque que preside Cristian Ritonda. Así que veremos cómo termina esta novela. Veremos cómo termina esta novela. La novela que sí termina es la de hoy de plenario. Gracias, Martín. Gracias, José. Gracias, Sebastián. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos. Será hasta mañana.